Nunca olvidaré cómo esas palabras resonaron en la habitación. El despacho del notario en Madrid, con sus estanterías llenas de documentos y el olor a madera vieja, pareció encogerse a mi alrededor mientras el señor García ajustaba sus gafas y volvía a leer el documento. Según el último testamento de Alejandro Moreno, todos los bienes, el piso en Salamanca, la propiedad total de Moreno Arquitectos, y todas las cuentas bancarias, serán transferidos únicamente a Irene Moreno. Mi cuñada. No a mí. No a su esposa de 8 años. El zumbido en mis oídos ahogó cualquier cosa que siguiera. Sentí que mis pulmones se comprimían, mi pecho se tensaba hasta que no podía respirar correctamente. Las paredes decoradas con cuadros antiguos parecían cerrarse sobre mí. Irene extendió la mano y apretó mis dedos. Su mano estaba helada a pesar del calor sofocante de julio que se colaba por la ventana. A través de mi visión periférica, capté el temblor ensayado de su labio, la única lágrima que rodaba perfectamente por su mejilla sin arruinar su maquillaje impecable. Lucía, te juro que no sabía nada, susurró, inclinándose lo suficiente como para que su perfume caro me provocara náuseas. Esto debe ser algún error terrible. No podía hablar. Ni siquiera podía mirarla. Mi boca se había convertido en papel de lija, mi lengua un peso inútil. 6 semanas desde el funeral de Alejandro, y pensaba que lo peor había quedado atrás. ¡Qué ingenua! El señor García continuaba hablando sobre periodos de sucesión y procedimientos de transferencia. El reloj de pared antiguo sonaba tan fuerte que cada tic-tac parecía un martillazo en mi cabeza. Fuera, los sonidos de Madrid continuaban como si el mundo no se estuviera derrumbando a mi alrededor. Me obligué a girarme y mirar a Irene. Mirarla de verdad. La hermana menor de mi marido, con su melena perfecta y su vestido negro que de alguna manera la hacía parecer profesional y frágil a la vez. La mujer que se había mudado a nuestra habitación de invitados el día después del diagnóstico de Alejandro, diciendo que no soportaba dejarme afrontar esto sola. Por una fracción de segundo, algo destelló en su rostro. Algo calculador y frío que desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Pero no imaginé cómo sus ojos se dirigieron al testamento en manos del señor García, y luego de vuelta a mí, midiendo mi reacción. Fue entonces cuando lo supe. Esto no era una sorpresa para ella. Era una victoria. Los últimos 6 meses de conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba en la habitación. La forma en que siempre tenía el móvil de Alejandro, afirmando que estaba gestionando sus correos mientras él estaba enfermo. Cómo había reorganizado sus medicamentos, programado sus citas, insertándose gradualmente entre nosotros durante el momento más vulnerable de nuestras vidas. Mis dedos fueron instintivamente a mi bolso, buscando el sobre escondido en el bolsillo interior. El que Alejandro había puesto en mis manos apenas 3 días antes de morir. Sus ojos claros y decididos a pesar de la niebla de la medicación. Ábrelo solo si algo te parece extraño después de que me haya ido, había susurrado, su voz ronca pero sorprendentemente firme. En ese momento, asumí que era información sobre el seguro, quizás una carta de despedida privada. No había sido capaz de romper el sello, de leer sus últimas palabras. Pero ahora, viendo la actuación de dolor sorprendido de Irene, supe exactamente qué significaba extraño. Lentamente retiré mi mano de la suya y me senté más erguida, de repente muy consciente de cada sonido en la habitación, el zumbido del aire acondicionado, el ruido lejano del tráfico de la Gran Vía, el suave roce mientras Irene ajustaba su posición para mostrar mejor su devastación. Mi dolor no había desaparecido, pero algo más lo estaba atravesando ahora. Claridad. Determinación. La certeza absoluta de que no me iría de este despacho hasta conocer la verdad. Metí la mano en mi bolso. Alejandro y yo lo habíamos construido todo juntos. 8 años de matrimonio, 6 de ellos dirigiendo Moreno Arquitectos desde un pequeño estudio en el barrio de Chamberí que gradualmente se expandió a la elegante oficina que ahora ocupábamos en el centro de Madrid. Todavía recuerdo el día que conseguimos nuestro primer cliente importante, un promotor inmobiliario que buscaba renovar edificios históricos en el casco antiguo. Nos habíamos quedado despiertos hasta las 4 de la madrugada finalizando la presentación, Alejandro dibujando frenéticamente mientras yo organizaba muestras de materiales y preparaba los presupuestos. Cuando firmaron el contrato, nos dimos el lujo de comprar una botella de Rioja que apenas podíamos permitirnos y la bebimos en nuestra pequeña terraza bajo las estrellas de Madrid. Esto es solo el principio, Lucía, había susurrado contra mi pelo. Vamos a construir algo extraordinario juntos. Y lo habíamos hecho. Nuestra lista de clientes creció para incluir restaurantes de moda, casas de lujo, incluso la renovación de un pequeño palacete que nos valió un reportaje en Architectural Digest España. Nos complementábamos perfectamente, sus diseños visionarios combinados con mi sentido práctico para los negocios y mi ojo para los detalles. En círculos profesionales, éramos conocidos como los Moreno, siempre dicho como si fuera una sola palabra.
Una sola entidad. Nuestro piso en Salamanca era nuestro escaparate personal, un apartamento de techos altos en un edificio modernista que habíamos renovado habitación por habitación durante fines de semana y noches tardías. Cada rincón guardaba un recuerdo: la cocina que habíamos diseñado juntos, el rincón de lectura donde me acurrucaba durante las tormentas de invierno, el estudio donde Alejandro esbozaba sus diseños más inspirados. Irene siempre había orbitado nuestras vidas, apareciendo y desapareciendo con aire dramático. La hermana pequeña de Alejandro, 5 años menor, perpetuamente encontrándose a sí misma entre carreras abandonadas y relaciones fallidas. Había vivido con nosotros brevemente después de la universidad, luego otra vez tras su divorcio hace 2 años. Alejandro siempre la acogía, sus instintos de hermano mayor protector anulando mi ocasional frustración con su tendencia a tomar prestadas cosas sin preguntar y dejar caos emocional a su paso. Es familia, me recordaba siempre que expresaba preocupación por su última crisis. Cuidamos de los nuestros. Fue un martes frío de febrero cuando Alejandro olvidó por primera vez sus llaves. Nada inusual, todos perdemos cosas. La semana siguiente, me llamó desde la oficina, su voz tensa. Lucía, ¿cómo se llamaba ese cliente? ¿El del proyecto en la Latina? Rodríguez. Llevamos trabajando con ellos 2 años. Ale. Claro, claro. Por supuesto. Una pausa. Se me fue la cabeza por un segundo. 3 días después, se perdió conduciendo a una obra que habíamos visitado docenas de veces. Me llamó desorientado, incapaz de recordar qué calle tomar en una ruta que había conducido semanalmente durante años. El diagnóstico llegó después de 5 semanas de pruebas: demencia frontotemporal de inicio temprano. Rara, agresiva, sin tratamientos efectivos. El neurólogo había sido brutalmente honesto. Alejandro podría tener 1 año, quizás menos. Su mente se iría antes que su cuerpo. Me quedé helada en aquella consulta aséptica, sosteniendo la mano de Alejandro mientras el médico esbozaba lo que podíamos esperar. ¿Cómo progresaría la enfermedad? ¿Cómo deberíamos poner nuestros asuntos en orden? Alejandro había estado inquietantemente tranquilo. Aprovecharemos al máximo el tiempo que tenemos, había dicho, apretando mis dedos. Pero quiero que me prometas algo, Lucía. Lo que sea. No dejes que esto se convierta en toda tu vida. Cuando me haya ido, necesitas seguir construyendo. Seguir creando. No dejes que lo que hemos construido muera conmigo. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. ¿Cómo podía estar pensando en mí en ese momento? ¿Cómo podía ser tan fuerte? Fue Alejandro quien llamó a Irene esa noche. Solo escuché su lado de la conversación, asegurándole que lo estábamos manejando, que sí, habíamos visto a los mejores médicos, que no había nada que se pudiera hacer. Ella llegó a la mañana siguiente, maletas en mano, ojos enrojecidos bajo gafas de sol de diseñador. Me mudo con vosotros, anunció, abrazando a Alejandro con fuerza. No vais a pasar por esto solos. Debería haberlo visto entonces, la forma en que sus ojos se detenían en nuestro salón, nuestro hogar, nuestra vida. Pero el dolor y el miedo me habían cegado. Agradecí la ayuda, el apoyo, otro par de manos. No me di cuenta de que estaba dando la bienvenida a una ladrona a nuestro hogar. Irene transformó nuestro hogar con una eficiencia aterradora. En cuestión de días, había reorganizado el botiquín, programado recordatorios en los teléfonos de todos y creado un calendario codificado por colores para las citas médicas y medicamentos de Alejandro. Tú concéntrate en el negocio y en pasar tiempo con Alejandro, insistió, tocando mi brazo con simpatía ensayada. Yo me encargo de la logística. Y la dejé. El alivio de compartir la carga era abrumador. Nuestros empleados necesitaban dirección. Los clientes necesitaban tranquilidad. Y Alejandro, mi brillante Alejandro que se desvanecía, necesitaba más cuidados cada día. Irene se convirtió en su sombra. Lo llevaba a las citas, gestionaba sus medicamentos, incluso comenzó a asistir a reuniones con clientes solo para tomar notas. Al principio, estaba agradecida, pero luego llegaron las pequeñas rarezas. Entraba a habitaciones para encontrarlos en conversaciones susurradas que cesaban abruptamente. La puerta del despacho de Alejandro, siempre abierta en nuestros años juntos, comenzó a permanecer cerrada cuando Irene estaba ayudándole a organizar archivos. Un día regresé temprano de una visita a un cliente y los encontré en el estudio de Alejandro, inclinado sobre documentos esparcidos en su escritorio. La mano de Irene salió disparada, cubriendo un papel cuando entré. Lucía, no te esperábamos hasta dentro de horas. Su voz era ligera pero sus ojos duros. Más tarde esa noche, le pregunté a Alejandro al respecto. Estábamos solos en nuestro dormitorio, por primera vez en todo el día. ¿Qué papeles estabais revisando con Irene esta tarde?
Me miró con expresión vacía, luego su ceño se frunció. ¿Papeles? No recuerdo, eso fue hoy. Las lagunas empeoraban. Conversaciones enteras, incluso eventos, desaparecían de su memoria en cuestión de horas. Conforme marzo se convirtió en abril, el declive de Alejandro se aceleró. El hombre que una vez dirigía reuniones ahora luchaba por abotonarse la camisa. Algunos días, no podía recordar en qué año estábamos. Durante un momento de lucidez, apretó mi mano con sorprendente fuerza. Irene ha estado preguntando sobre los contratos del negocio, dijo, sus ojos más claros de lo que habían estado en semanas. Sobre planes de sucesión. ¿Qué le dijiste? Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Frunció el ceño, luchando por aferrarse al pensamiento. No lo sé. Creo que firmé algo. Dijo que era para protegerte. Esa noche, confronté a Irene en la cocina mientras Alejandro dormía. ¿Qué documentos le has estado haciendo firmar a Alejandro? Ni siquiera pestañeó. Solo cosas rutinarias. Poder notarial para decisiones médicas. Formularios de seguros. Suspiró, dejando su copa de vino. Lucía, estás agotada y estresada. No puedes manejar el negocio, cuidar de Alejandro y gestionar todos los detalles administrativos. Déjame ayudar. 3 semanas después, la escuché en el teléfono en la terraza, hablando en tonos bajos y urgentes. Está hecho. Lo firmó la semana pasada. Sí, anula el anterior. No, ella no tiene ni idea. Una pausa. Solo unos meses más, como mucho. El médico dijo que está deteriorándose más rápido de lo esperado. Cuando se giró y me vio de pie en la puerta, no perdió el ritmo. Hablamos luego, doctor Martínez. Gracias por la actualización. Terminó la llamada, sonrió suavemente. Buenas noticias. Pueden hacerle esa resonancia a Alejandro el próximo martes en vez de esperar hasta junio. No había ninguna resonancia programada. Lo sabía porque había hablado con el doctor Martínez esa misma mañana. En las últimas semanas, los momentos lúcidos de Alejandro se volvieron escasos, joyas preciosas que yo coleccionaba y guardaba cerca. La mayoría de los días divagaba, confundido sobre dónde y cuándo estaba, a veces sin reconocerme en absoluto. Irene se había mudado permanentemente a nuestra habitación de invitados y gradualmente, se hizo cargo de todo, gestionando las enfermeras, hablando con los médicos, controlando quién podía visitar y cuándo. Fue durante un raro momento a solas con él, mientras las enfermeras cambiaban de turno e Irene había salido a recoger medicamentos, cuando Alejandro de repente agarró mi mano con sorprendente fuerza. Sus ojos, claros y enfocados por primera vez en días, se fijaron en los míos. Lucía, escúchame, susurró con urgencia. No me queda mucho tiempo. Mi corazón dio un vuelco ante la súbita claridad en su voz. Estoy aquí, Ale. Te escucho. Rebuscó en el cajón de su mesita de noche, con manos temblorosas pero decididas. Toma esto. Escóndelo en un lugar seguro. Puso un grueso sobremanila en mis manos. La solapa estaba sellada con cera roja, sus iniciales marcadas en ella. Ábrelo solo si algo no parece correcto después de que me haya ido. Agarré el sobre, confundida pero percibiendo su urgencia. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Cometí un error. Su voz se quebró con emoción. Irene, me convenció, cuando estaba confundido. Pero recordé. Lo arreglé. Antes de que pudiera preguntar más, oímos la puerta principal abrirse. Los ojos de Alejandro se agrandaron. Escóndelo. Prométeme que solo lo abrirás si lo necesitas. Deslicé el sobre dentro de mi jersey justo cuando los pasos de Irene se acercaban al dormitorio. Por ese breve momento, vi a mi marido de nuevo, el hombre astuto y protector que había construido un negocio de la nada. Luego la niebla descendió una vez más, su expresión suavizándose hasta una vaga confusión mientras Irene entraba con un saludo alegre. 3 días después, Alejandro se fue mientras dormía. Sostuve su mano hasta que el calor la abandonó, susurrando todas las cosas que esperaba que todavía supiera, cuánto lo amaba, cuán orgullosa estaba de él, cómo continuaría lo que construimos juntos. Irene se encargó de los preparativos del funeral con la misma eficiencia que había aplicado a todo lo demás. Seleccionó el ataúd, encargó las flores, incluso escribió la esquela. Cuando intenté hacer cambios, me anuló de manera suave pero firme. Estás en shock, Lucía. Déjame ocuparme de esto por ti. Estaba demasiado entumecida, demasiado agotada para luchar. El funeral pasó como una mancha borrosa de trajes negros y condolencias murmuradas. Irene a mi lado, su brazo entrelazado con el mío en señal de apoyo, aceptando las simpatías como si compartiéramos un dolor igual. Esa noche,
Sola en la habitación que había compartido con Alejandro durante 8 años, recordé el sobre. Había permanecido escondido en mi cómoda desde que me lo dio, sin abrir como prometí. Lo saqué, pasando mis dedos por el sello de cera. Ábrelo solo si algo no parece correcto, había dicho. Nada había parecido correcto desde el momento en que el médico nos dio su diagnóstico. Pero aún no estaba lista. Cualquier mensaje final que me hubiera dejado, cualquier error al que hubiera aludido, tendría que esperar hasta que pudiera enfrentarlo. En las semanas siguientes, Irene se quedó, supuestamente para ayudarme a adaptarme. Comenzó a aparecer en la oficina, participando en reuniones, ofreciendo ideas sobre proyectos que Alejandro había manejado. Deberíamos discutir el futuro del estudio, dijo una noche, sirviéndose una generosa copa del coñac favorito de Alejandro. He estado pensando en la dirección, el liderazgo. Esa noche, finalmente entendí lo que significaba no parece correcto. Recuperé el sobre de Alejandro de su escondite, mis manos temblando mientras rompía el sello. Dentro había una carta notariada, fechada apenas 3 semanas antes de su muerte, durante uno de sus últimos periodos de lucidez. También había un documento legal con una nota adhesiva en la letra de Alejandro, el verdadero testamento. No el que Irene me hizo firmar. Comencé a leer, y finalmente, las piezas encajaron en su lugar. El despacho del notario se sentía diferente esta vez, ya no como una trampa cerrándose a mi alrededor, sino como un campo de batalla donde finalmente tenía munición. El señor García estaba sentado en su escritorio, examinando los documentos de Alejandro con meticuloso cuidado. Irene, sentada junto a mí, hojeaba su teléfono, la imagen de la confianza casual. Bien, comenzó el señor García, volviéndose para enfrentarnos a ambas. Estamos aquí para finalizar la transferencia del patrimonio según el testamento de Alejandro Moreno. Irene asintió, extendiendo la mano para apretar la mía con compasión ensayada. Dejé que sus dedos envolvieran los míos, pero no devolví la presión. Antes de proceder, dije tranquilamente, hay algo más que debe ser considerado. Saqué el sobre de mi bolso y lo coloqué sobre el escritorio. Esto es de Alejandro. Me lo dio directamente, 3 días antes de morir. El señor García alzó las cejas. La mano de Irene se tensó en la mía, luego se retiró rápidamente. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz controlada pero más aguda de lo habitual. Un codicilo al testamento de Alejandro, respondió el señor García mientras examinaba el contenido. Notariado, con testigos, y fechado el 25 de abril. Eso es imposible, dijo Irene bruscamente. Alejandro apenas estaba coherente para entonces. En realidad, respondí, mirándola directamente, tuvo momentos de completa lucidez hasta el final. Su médico los documentó. Por eso insistió en que su neurólogo estuviera presente cuando firmó esto. El señor García se aclaró la garganta. Este documento revoca explícitamente todos los testamentos anteriores y establece que la totalidad del patrimonio de Alejandro Moreno, incluido el negocio, propiedades y activos financieros, se lega a su esposa, Lucía Moreno. El rostro de Irene se transformó. La máscara de cariñosa preocupación se disolvió en algo duro y frío. Eso no puede ser legal. Alejandro estaba incapacitado mentalmente. La certificación del neurólogo aborda eso específicamente, contrarrestó el señor García. El doctor Martínez confirma que el señor Moreno estaba en pleno uso de sus facultades mentales durante esta firma. También hay una grabación en vídeo de todo el proceso. No sabía lo del vídeo. Mi inteligente y minucioso Alejandro, sin dejar nada al azar. Lo manipulaste, escupió Irene, volviéndose hacia mí. Sabías lo que él quería, lo que acordamos, y te aprovechaste. ¿Acordamos?, la interrumpí. Exactamente qué acordaron, mi marido y tú mientras estaba fuertemente medicado y confundido. ¿Qué documentos le hiciste firmar cuando yo no estaba? Su silencio fue condenatorio. El señor García se aclaró la garganta. También hay una carta personal. Me entregó un sobre con mi nombre en la letra de Alejandro. La leí en silencio, la voz de Alejandro clara en mi cabeza con cada palabra. Irene se levantó abruptamente. Esto no ha terminado. Lo impugnaré. Alejandro me prometió. Deberías irte ahora, dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. Y recoger tus cosas de nuestra casa hoy. Las cerraduras se cambiarán mañana. Después de que saliera furiosa, el señor García me sonrió. Su marido era un hombre muy inteligente, señora Moreno. Sí, estuve de acuerdo. Lo era. 6 meses después, Moreno Arquitecto se convirtió simplemente en Lucía Moreno Estudio. Trasladé nuestras oficinas a un espacio lleno de luz con vistas al río Manzanares y volví a colgar el reportaje enmarcado de Architectural Digest en el área de recepción. Irene impugnó el testamento, por supuesto,
pero se retiró cuando se enfrentó a las pruebas en vídeo. Oí que se mudó a Barcelona. El dolor nunca desapareció por completo. ¿Cómo podría? Pero se transformó en algo que podía llevar sin ser aplastada por su peso. Algunos días todavía me sorprendo girándome para compartir un pensamiento con Alejandro, buscando una mano que ya no está. Pero he encontrado alegría de nuevo, en lugares inesperados. En tutorizar a jóvenes arquitectos. En reimaginar audazmente espacios que antes me intimidaban. En vermuts dominicales con amigos que permanecieron a mi lado a través de todo. El regalo final de Alejandro no fue solo el negocio o nuestro hogar. Fue la verdad. Y con la verdad vino la libertad, para llorar honestamente, para reconstruir con propósito y finalmente, para vivir plenamente de nuevo.